Miremos esta pregunta, dice, Europa desde un tiempo a esta parte, entre paréntesis, Primera y Segunda Guerra Mundial, comienza a alejarse del poder, es decir, se ha trasladado más allá del poder a un mundo autosuficiente, regido por las normas de la negociación y cooperación, al tiempo que se adentra en un paraíso poshistórico de paz y prosperidad, lo que Kant denominó la paz perpetua. Estados Unidos, por su parte, se aproxima más a un estado jovesiano, es decir, que debido a su poderío militar necesita menos excusas para recurrir a la fuerza. Por ende, carece de la paciencia necesaria para dejar que las gestiones diplomáticas tengan efecto. A la inversa de la Unión Europea, en otras palabras, el uso de la coerción se sobrepone al de la persuasión. Este obviamente tiene un nivel de complejidad un poco más profundo. Entonces se los quiero explicar un poco para que haya más claridad sobre el tema. Leámoslo de nuevo. Dice, Europa desde un tiempo a esta parte, Primera y Segunda Guerra Mundial, o sea, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, comienza a alejarse del poder, es decir, se ha trasladado más allá del poder a un mundo autosuficiente, regido por las normas de la negociación y la cooperación, al tiempo que se adentra en un paraíso poshistórico de paz y prosperidad, lo que Kant denominó la paz perpetua. Entonces, usted ya debe saber quién es Kant, ¿cierto? Hay un texto de Kant que se llama La paz perpetua, donde la propuesta es que se puede vivir en armonía y en temas diplomáticos, en un ambiente diplomático y de negociación con los ciudadanos y con las demás naciones. Y seguramente usted en Kant, pues usted ha visto Kant en el colegio y pues no les voy a explicar Kant en este momento porque no es lo propio. Como usted sabrá, Kant es un filósofo alemán, el mismo del imperativo categórico, el criticismo de Kant, y en filosofía es el tema de que, bueno, no nos metamos por ese lado porque los enredo, pero bueno, ya sabemos que hay una postura de Kant que es una postura que tiende por la negociación y por el ambiente diplomático y que es la postura que ha asumido Europa, ¿de acuerdo? En contraposición a eso está Estados Unidos. Dice, por su parte se aproxima más a un estado jovesiano. Acuérdense de Hobbes. Hobbes es la persona que en filosofía política propone el estado de guerra, el estado de naturaleza, el estado de guerra en donde se habla que el hombre es lobo para el mismo hombre. Piensen esto para que usted pueda comprender esta idea. Imagínese a las personas, cómo vivían las personas antes de que hubiera algo denominado el Estado. O sea, el Estado como hoy en día nosotros lo conocemos, con sus instituciones, con el sistema democrático. O sea, el Estado como usted lo ve hoy en día. Usted apareció en el mundo y ya había un Estado, ¿cierto? Al menos en el caso colombiano. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo vivían las personas antes de que se creara el Estado? Entonces, cuando los filósofos y los políticos tratan de responder esa pregunta, ellos apelan a algo que se llama la posición original o el estado de naturaleza. La posición original o el estado de naturaleza, que es propio son los mismos. El estado de naturaleza o la posición original representan la misma idea. Es cómo vivían las personas antes de que se creara el Estado. Entonces lo que propone Hobbes es decir, antes de que se creara el Estado, las personas vivían en un estado de guerra, en donde todos se atacaban los unos a los otros y donde el hombre era lobo para el mismo hombre. Solamente que en ese estado de guerra los hombres decidieron asociarse. ¿Pero por qué decidieron asociarse? Ellos decidieron asociarse porque les convenía. ¿Cómo así? En un estado de guerra como el que propone Hobbes, antes de que se creara el Estado, las personas, pues se supone que el que sobrevivía en ese estado de naturaleza era el más fuerte, ¿sí o no? Porque era como en la naturaleza, como cuando usted ve en Animal Planet o esos programas de naturaleza, pues que el más fuerte, el león más fuerte, el líder de la manada es el más fuerte, ¿sí o no? Entonces se supone que en ese estado de naturaleza el más fuerte era el que dominaba, pero resulta que el más fuerte se dormía.
¿cierto? Entonces usted nada le sirve ser el más fuerte, el más poderoso, si usted se va a dormir y puede llegar el más debilucho y llega y ¡tin!, lo mata. Entonces al más fuerte incluso le convenía negociar la paz con el más débil para que cuando él se fuera a dormir pudiera descansar tranquilo. Entonces lo que propone Hobbes es que en el estado de naturaleza se creó el estado como lo entendemos hoy en día, no porque los hombres tiendan a asociarse de manera natural, que fue lo que en su momento propuso Aristóteles, que es el que propone que el hombre es un son politicón, o sea, el hombre por naturaleza se asocia, es decir, como más o menos como cuando al menos en nuestro contexto, como cuando las mujeres quieren ir al baño, es muy común escucharles decir, ay, vamos al baño y van todas en grupo, eso pareciera algo natural, ¿cierto? Aristóteles había propuesto eso, que los hombres hacían política, se asociaban en el Estado de manera natural, o sea, por naturaleza se asociaban. Hobbes va a decir, no, los hombres por naturaleza no se asocian, los hombres por naturaleza se quieren es destruir los unos a los otros, solamente que crean el Estado, ¿sí? Porque les conviene, porque asociarse es conveniente. ¿Listo? Entonces ya tenemos las dos posturas. Sí, en términos muy generales, desde luego. ¿Sí? Entonces ya sabemos que la actitud de Europa es una actitud al estilo kantiana que predomina la paz perpetua, o sea, una paz duradera, una paz donde hay negociación, donde hay diálogo, y que la actitud de Estados Unidos es una actitud, según lo que dice el texto, más hobbesiana, más una actitud de guerra, o sea, que si no se puede por la vía diplomática, pues para eso tengo aviones y barcos y bombas y ejército y poder militar y económico para llegar e imponer mi autoridad. ¿Listo? Para que usted tenga en mente esas dos concepciones y esas dos visiones a la hora de responder la pregunta. Entonces ahora sí respondámosla. Dice, de lo anterior se puede concluir que A, Estados Unidos quiere la guerra, B, Europa es débil, C, las políticas de Europa son más diplomáticas, D, a Estados Unidos le gusta persuadir con el uso de la guerra. Es un poco más complicada, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta correcta que se sigue de manera directa del contexto y del enunciado? Porque usted tiene que fijarse muy bien en el enunciado. O sea, ¿qué puede concluir usted? De lo anterior se puede concluir que Estados Unidos quiere la guerra. Puede que sea cierto que Estados Unidos quiere la guerra, pero decir directamente que Estados Unidos quiere la guerra, pues de todas formas estar en guerra para nadie es lo más conveniente. De hecho, se dice que una de las crisis de los problemas económicos de Estados Unidos fue haberse metido en la guerra de Irak con Bush, ¿sí? Y usted escucha, usted ve videos por YouTube y de la gente pobre en Estados Unidos, que ya se habla de 46 millones de pobres en Estados Unidos, más o menos la población de Colombia. Usted los escucha y las personas dicen, no, es que Bush dejó el país vuelto nada, lo dejó, porque una guerra, ¿a quién le conviene una guerra? Una guerra implica mucha plata, ¿cierto? Entonces decir que Estados Unidos quiere la guerra por quererla, eso no es así, o sea, todo tiene un costo. Entonces esa la podemos descartar. Europa es débil. Usted no puede concluir del hecho de que haya una actitud negociadora, una actitud diplomática, usted no puede concluir que alguien es débil, ¿cierto? Usted no puede concluir eso, entonces también la descartamos. C, las políticas de Europa son más diplomáticas. Bueno, eso tiene sentido, ¿cierto? Y de hecho es cierto. Según lo que dice el texto, las políticas de Europa son más diplomáticas. Dejámosla ahí. Entonces esa es una posibilidad. Estados Unidos le gusta persuadir con el uso de la fuerza. Seguramente sí. ¿Sí? Seguramente sí o seguramente no. Igual tenemos que darles el beneficio de la duda. Entonces esa no es tan fuerte como si lo es la C. Y en este caso la respuesta correcta sería la C. Revisémosla. Clave C, análisis de perspectivas. ¿Por qué es un análisis de perspectivas? Porque se está viendo la perspectiva de Europa en cuanto a la forma de resolver conflictos, también está viendo la perspectiva de Estados Unidos en cuanto a la forma de resolver conflictos, también está viendo la perspectiva de quien escribió el texto de cómo es que solucionan conflictos Europa y Estados Unidos, ¿cierto? Usted está viendo la forma de resolver conflictos muy por encima, como lo plantea Kant en La Paz Perpetua, que no lo explicamos, pero que dijimos que al menos propone un estado de armonía
¿cierto? Un estado geopolítico de armonía, y también está viendo la otra perspectiva que es la joveziana, donde hay un estado de guerra y las personas deciden asociarse por cuestiones de conveniencia. Mire, prácticamente está viendo entre prácticamente cinco perspectivas o seis perspectivas, ¿sí? Está viendo varias perspectivas, ¿sí? Entonces, esa es la competencia que le están evaluando ahí, ¿cierto? El estudiante debe ser capaz de analizar y reflexionar sobre problemas políticos y sociales que implican distintas perspectivas. Para el caso de las políticas exteriores de Europa, en contraposición a las de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces ya la respuesta correcta es la C. Ahí ya usted está sabiendo lo que se está enfrentando en la nueva estructura de la prueba Saber 11 en 2014-2. ¿De acuerdo?